Lo anunciamos y siempre es un gusto que esté presente aquí en nuestro gran encuentro. Se llama Manuel Fernández, uno lo conoce como historietista y también, por supuesto, una gran tarea en la docencia. Está a cargo de un establecimiento educativo en Mericué actualmente. Es alguien que tiene varias facetas, además, y vamos a hablar con él de aspectos de su vida. Lo saludamos, Manuel, un gusto grande que estés. Buenas noches, Julio, y también una alegría siempre estar compartiendo. Hacía bastante que no venías. Sí, este año he estado así. Y, por ejemplo, cuando venías había un solo taller de historietistas de Mercado Tuerto. Y ahora Sí. me decís que pasados estos meses hay 4 talleres. ¿Qué pasó? ¿Por qué Bien, la creció? verdad que muy contentos. Ha habido una repercusión muy linda en el último año. Y este año tuvimos invitaciones de distintas instituciones para brindar los talleres de historieta. Así que el grupo se hizo cargo. Tenemos en este momento 4 espacios donde brindamos el taller de historieta. Como decís vos, hasta hace un tiempo era en un solo lugar. Y ahora estamos en el lugar original donde dábamos siempre, que es el gremio de AMSAFE. Ese lugar tiene doble turno, porque no alcanza con un turno por los espacios. Así que estamos dando a la mañana, los sábados a las 11 de la mañana y los mismos sábados a las 2 de la tarde. Muy bien. Y además en otro Y lugar. después tenemos los días viernes en la Biblioteca Meguino, que ahí está Marcelo Peruca, que también es integrante del grupo. Los días martes en Bayú, que es un centro cultural que está organizado por artistas independientes que se han armado en cooperativa y están brindando diferentes talleres artísticos. Entonces ahí los días jueves brindamos el taller de historieta, que ahí lo está dando Tomás Caparrós, que es también un integrante del grupo de historietas. Y los días martes en la librería TIP de calle Trugamú y Sáenz Peña, también estamos brindando un taller ahí. ¿Qué abanico de gente va? ¿Chicos? ¿Adultos? Bueno, en su mayoría chicos, la nueva generación, que para nosotros es una alegría porque era la generación que había quedado desconectada de la historieta, la generación que no conocía, no sabía lo que era una historieta. Y en los últimos 10 años hubo un resurgimiento de la historieta. Obviamente en la Argentina hubo un rebote por la historieta norteamericana, que volvió a entrar a Argentina después de las películas de superhéroes, claro. Eso hizo un rebote de que aparezca otra vez la historieta. Y la historieta japonesa, que se conoce como manga, que es la historieta que está relacionada con el anime, con los dibujos animados japoneses. También esa historieta... O sea que la franja mayores de chicos, ¿de qué edad? ¿De promedio? Y estás hablando de 7, 8 años a 16, 17 años están consumiendo bastante historieta. Y se han integrado estos talleres. Y se han empezado a armar estos talleres y son las edades más o menos que tenemos. Que son talleres abiertos, muy costosos. Talleres completamente abiertos y hacemos lo imposible para que sean lo más económico posible. Tratamos de bajar lo menos que podamos. Comparado con otros talleres de otros talleres, siempre estamos más. ¿Qué les enseñan? ¿A dibujar, a hacer guión? ¿Qué les enseñan? Obviamente el taller está muy orientado al dibujo, porque la historieta necesita mucha técnica de dibujo, porque es una ilustración que se necesita con rapidez. Es decir, el que hace historietas tiene que hacer muchas páginas, muchos dibujos en poco tiempo. Entonces se hace mucho centro en el dibujo, en la composición, en crear estructuras, en conocer todos los tips y las técnicas para acelerar procesos de dibujo. ¿Pero sobre la base de un guión? Al principio es dibujo, es todo dibujo, todo dibujo. Y después vamos incorporando todo, porque la historieta lo que tiene que es muy amplia. Necesitas recursos de literatura para hacer guión, recursos de dibujo, y después necesitas todo lo que es recurso teatral o de cine. Necesitas saber de iluminación, necesitas saber crear un personaje, necesitas saber la escena, cómo es, cómo la planteás. Sos como un director de cine porque decidís la escena que vas a dibujar, qué cámara usás, desde dónde la dibujás, cómo la tomás. Entonces, eso es lo que tiene la historieta muy rica, que usa recursos de muchos géneros artísticos. ¿Cuánto talento que han tenido aquellos pioneros, ¿no?, para este mundo de la historieta, que además dejaron personajes inolvidables? Porque si yo te pido mencionar algunos de esa historia, a ver... De la historia... es largo, ¿no? Vamos con la historia argentina, decís vos. Vamos por Argentina. Con la historia argentina, bueno, la historieta argentina nace fines del siglo XIX. Ajá.
Y somos prácticamente, vienen de los inmigrantes franceses. Son los que más traen la ilustración y el dibujo. Y bueno, en Argentina hubo un famoso sacerdote que era Fray Mocho, Fray Mocho, claro. que fue uno de los primeros en hacer humor político e historietas, y hacer personajes bastante satíricos, bastante cómicos, pero siempre con una ¿Y crítica dónde social. publicaba Fray Mocho sus...? Y esas eran los primeros diarios de 1850, 1860, 1870. Ahí empezó. Pero las famosas publicaciones fueron revista Mosquito, que ya el nombre daba esta cuestión de que era algo que picaba fuerte, donde ahí aparecían, por ejemplo, las primeras caricaturas a Sarmiento, a Mitre. Ya teníamos esa caracterización del humor político. Y después empiezan a aparecer los primeros personajes de historieta, que eran los personajes que se llamaban picarescos, y que demostraban la característica típica del ciudadano porteño. Aparecen muchos personajes con ese estilo, mostraban las costumbres típicas del porteño, y empiezan a aparecer algunos personajes que después quedan como ejemplos y como símbolos. Por ejemplo, había un personaje llamado Don Gil Contento, que era un personaje así muy inocente, que no se daba cuenta de las cosas que pasaban, y siempre estaba optimista, sin darse cuenta de las cosas que le pasaban alrededor, y queda ahí esta cuestión del apócope de Gil a todo aquel que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. De ahí viene, claro, Claro. la asociación con términos del lunfardo, ¿no? Claro, Que en ese caso claro. sería también parte de esa historia. Pero bueno, haceme el salto hacia el Y después ya llegamos a la década del 20, que es la década que empieza a tener el boom de la historieta. Ahí aparece Dante Quintero. Y ahí aparece Dante Quinterno. Ahí aparece Dante Quinterno con varios personajes primero, antes de Patoruzú, en la década del 20. Y en la década del 30 él se independiza y crea el primer sindicato de ilustradores argentinos. ¿Qué tal? Donde él ahí impone reglas, como por ejemplo que el dibujante era dueño de su personaje, que para esa época era algo revolucionario, no era algo que ocurriera. Es decir, en ese momento vos publicabas un personaje y el medio se apropiaba de tu personaje. Bueno, me dijiste de Nilo Patoruzú. En la década del 30 aparece el personaje emblemático de la historieta argentina, que es Patoruzú. Y aparece la revista Patoruzú, donde le da lugar y espacio a una gran cantidad de ilustradores que había en Argentina, y hacen una revista meramente de historietas, que hasta ese momento no había. Bueno, a ver, uno conoció el Patoruzú semanal. Claro. Como tipo de revista. Como una revista con solamente las que conocimos nosotros son las apaisadas. Las andanzas Patoruzú. Las andanzas de Patoruzú, que eso ya es una época mucho posterior. Ah, correcto. La primera revista de Patoruzú era una especie de revista tabloide, tipo que traía una infinidad de historietas, todas nacionales. Bueno, la familia Patoruzú aparece con la Chacha. Claro, se empieza a desarrollar todo ahí. Personaje inolvidable. Claro, ¿no? Sí. Upa, su hermana Patora, no. Chacha. Pero en la revista Patoruzú mencionaba algunos otros personajes. Y en la revista Patoruzú, bueno, empiezan a aparecer, no sé, por ejemplo, Capicúa, gran personaje. Después empiezan a aparecer los primeros dibujos de Divito, que fueron famosas las mujeres de Divito. Todos los personajes de Mazzone, que era un gran creador, como Afanancio, el Doctor Merengue, el otro show del Doctor Merengue, Piantadino. Bueno, es una infinidad de personajes que aparecen ahí, y después empieza a aparecer lo que se llama la historieta seria de aventuras, que era con un dibujo más realista, y empieza a aparecer Motín a bordo, que fue una historieta muy famosa, mucha historieta gauchesca. Ahí Fabián me acuerdo, Leyes, por ejemplo, de Lindor Covas. Lindor Covas, historieta gauchesca, mucha historieta gauchesca. Lindor Covas, la contratapa de La Razón. Claro. Sí, y la verdad que, cómo atraían. Los diarios se empezaban a leer desde ya. Claro, sí, se empezó a tomar la costumbre de empezar a leer por las tiras cómicas, que era lo que aparecía en los diarios. Y Patoruzú genera eso, genera darle espacio a un montón de ilustradores argentinos, y empiezan a crear cosas que... Vos me hablás de Dante Quinterno. Sí. Pero también aparece, a ver, ¿quién generó la propuesta
de tantas otras figuras, por ejemplo, vamos a hablar del mismísimo Quino con Mafalda, por ejemplo, Claro. y tantos otros nombres que podemos decir en esta historia grande de la historieta argentina. Sí, sí, bueno, se empieza a desarrollar una cultura de la historieta y del dibujo en Argentina muy fuerte. En su momento, en relación a la población que tenía Argentina, vendía más historieta argentina que Estados Unidos. Mira, qué éxito notable, ¿no? Terrible, terrible la cantidad que se vendía y lo que El se cuadradito consumía. con el globo. Sí, sí, ¿Esa sí, sí. técnica ya vino importada? Los primeros globos surgen en una historieta de Estados Unidos, una historieta que se llamaba El Niño Amarillo, Yellow Kid. El dibujante de esta historieta al principio ponía el texto de cada personaje en el cuerpo, en la ropa, Correcto. hasta que en un momento dado empezó a hacer un globito y empezó a utilizar ese sistema y los demás dibujantes descubrieron que era interesante esa técnica y después se adoptó como algo universalmente. Pero al principio la historieta, yo no sé si te acordás de una famosa historieta que era Príncipe Valiente. Sí. No tenía globitos. Claro, todo texto abajo en el pie. Es decir, los Es diálogos, todo estaba en el pie abajo el todavía. Príncipe Valiente. Bueno, ¿formaba parte del Tony, D'Artagnan? Claro. Revista El Tony, que es la primera que aparece, que el dueño era Ramón Columba. Ramón Columba, un gran dibujante argentino, crea la revista El Tony con la característica de que el 80% era importado, historieta importada. Ahí aparecen Dick Tracy, Rip Kirby, El Príncipe Valiente, Tarzán. ¿El fantasma? El fantasma, Flash Gordon. Es decir, esos eran los personajes que aparecían al principio en revista El Tony. Hasta que de a poco le va dando espacio a los dibujantes argentinos y a la producción argentina. ¿Y cuándo aparece Fantasía? ¿Cuándo aparece D'Artagnan? Van apareciendo a medida que en la década de Fantasía ya aparece en la década del 60, van apareciendo de a poco, aparece la revista para la mujer, que era la revista Intervalo, historieta para mujer. Eso también. Y después, bueno, crea D'Artagnan, que era una revista de aventuras. ¿Y qué personajes, no? Uno se recuerda Y de ver una cantidad Sabarese. Bueno, y en Editorial Columba, primeramente aparece un gran guionista argentino que hace su propia editorial, llamaba Editorial Frontera, que se llamó Héctor Germán Westergel. Germán venía de la literatura, él escribía cuentos y textos, y de golpe descubre en la historieta una herramienta, él decía, para llegar a niveles más populares. Y él decía que a ese nivel popular no hacía falta brindarle cosas muy laxas, muy livianas, sino que se le podía brindar buena literatura dentro de la historieta. Y llegó hasta el Eternauta. Y comienza a escribir guiones que para la época, para el momento en el que estaba la historieta, era muy anticipada. Era una historieta muy avanzada y muy compleja. Populares esas. No tenían la popularidad en ese momento que Patrusú, por ejemplo, pero sí tenían una gran, y sobre todo en Buenos Aires, tenían una gran consumición de historietas. Y genera también una cantidad de historietas, lo que se llama historieta más seria, historieta de aventura, pero más seria. Sargento Kid, El Eternauta, bueno, infinidad de historietas. Me estás hablando de... Sí. Y él hace un cambio en el guión de la historieta. La hace un poco más elevada y más seria, más compleja. Vinculada con la realidad. Claro. Bueno, me mencionaste... Y hijo de ese guionista, de ese tipo de historieta, es quien aparece después, en la década, fines de la década del 60, que es Robin Hood. Claro, bueno, que es el otro gran guionista argentino. Robin Hood es una maravilla, la cantidad de personajes, y ha creado, por ejemplo, el grandísimo Nippur de Lagas. Claro, ese es su primer personaje. Es impresionante saber que ese fue el primer personaje que uno piensa que, bueno, que ya venía escribiendo. No, fue su primer personaje de historieta que la escribe incentivado por el dibujante de la historieta, que era Lucho Olivera, que lo conocía y le dijo, vos tenés que escribirme algo para la revista. Yo trabajo en una revista, me podés escribir, porque Robin Hood y Lucho Olivera, los dos les interesaba mucho la antropología, todo lo que eran las antiguas civilizaciones. Bueno, y Nippur se ubica allí en Lagas. En el inicio de la civilización del mundo, ¿no? Bueno, Chilchamés el Inmortal y tantos otros. Me mencionaste, desde Dante Quinterno, pasando o Fray Mocho, luego mencionaste a Ramón Columba, después mencionaste Westergel. a Westerfeld.
Bueno, García Ferré. Yo También mencioné García Aquino. Ferré. ¿Quiénes están quedando? A ver, esos nombres. Bueno, esos han sido los emblemáticos. Después hay grandes continuadores. Caloi fue un gran Caloi, continuador. correcto. Fontana Rosa, bueno, Fontana Rosa logró la síntesis de la historieta argentina. Es decir, utilizar, por ejemplo, la literatura gauchesca, pero reírse Claro. de la literatura gauchesca. Después hizo un personaje como Buggy el Aceitoso que se reía del héroe americano, se reía de las películas norteamericanas. Bueno, también un gigante, Fontana Rosa fue un gigante de la historieta argentina. Y hoy en día tenemos grandes dibujantes argentinos, pero que no producen en Argentina. Bueno, Los por tenemos. eso, esa es la etapa. Me hablaste de los grandes nombres, la gran etapa. Pero hoy, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿Desapareció? Bueno, ¿No tiene hubo. cómo llegar a la masividad que tuvo antes porque se lo impiden otros factores? Hay muchos factores en juego. Desde mi concepción yo tengo en presente que para mí el factor principal de la desaparición de la historieta fue el económico. Es decir, ¿No es más una cuestión allá. cultural? No, yo para No, mí no, no los medios de principalmente. comunicación que le No, dieron no, más porque por bola. ejemplo en Italia se sigue consumiendo historietas en gran cantidad. En Francia es impresionante lo que se consume. En España, el otro día veía una charla de editoriales españolas haciendo una charla, y en España una edición de 20.000 revistas mensuales se la considera como baja. Qué bárbaro. Y acá en Argentina hay editoriales que producen 1.500 por mes. Es decir, Claro. acá hemos caído Bueno, pero de lo atribuyes a lo vender en un. económico y quizás los gustos que han ido cambiando Obviamente o la después. falta de esos personajes, porque claro, un Fontana Rosa y ese talento no es fácil que reproducir. De emular, de reproducir. García Ferré haciendo Hijitus o tantos otros, no es fácil. ¿No Bueno, ha hoy pasado? tenemos grandes dibujantes, Salvador Sanz, tenemos Rizzo en Rosario, infinidad de Jorge Lucas, infinidad de dibujantes que están trabajando para afuera, que en Argentina hacen, pero lo hacen más por una cuestión de amor al trabajo y de que se difunda la historieta en Argentina que por una cuestión económica. Obviamente hoy el dibujante busca el trabajo en el exterior, pero por una salida económica. La forma en que se paga, en que se trabaja en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Italia, es mucho más profesional que la forma en que se trabaja acá. Acá han desaparecido las grandes editoriales y han quedado pequeñas editoriales independientes que lo hacen todo a pulmón. Muy claro. En este punto quiero detenerme, la historia es apasionante. Y uno se Apasionante. mete en este mundo de la historieta y realmente nos quedamos horas y horas y hablando. Pero decime, lo que están por hacer, ¿están los talleres en marcha? ¿Hay algunas charlas previstas? ¿Hay alguna presencia, algún Bien, historiador? hace poquito trajimos a Baroselli, un gran acuarelista de Rosario, y ahora estamos organizando, ahí estamos en vísperas de organizar, queremos organizar un evento, no un taller pequeño, sino un evento grande de historietas que encierre distintas actividades que hoy en día la historieta ha disparado. Es decir, la historieta a nivel mundial disparó a nivel de mercado distintas actividades. Por ejemplo, muchas series que se ven hoy en las plataformas, en Netflix y todo, son hijas de historietas. Entonces, hoy los chicos leen la historieta y ven la serie. Correcto. Esa es una cuestión. Después se ha fomentado lo que se llama el cosplay. ¿Qué es el cosplay? Chicos que se caracterizan de los personajes favoritos y no solamente la ropa, sino que actúan como el personaje durante un evento en particular. Y se hacen especies de concursos donde cada uno actúa como su personaje. Qué bueno. Y trata de emular a su personaje favorito. Y después en esos eventos se hacen determinadas actividades, concursos de dibujos, actividades. Bueno, uno no puede dejar de mencionar también el trabajo que hicieron en la búsqueda de rescatar personajes de nuestra historia regional. Eso también es valioso, ¿no? Bueno. ¿Existe el grupo de historietistas de Melano Tuerto funcionando? Sí. Eso fue también un cambio importante que tuvo la historieta. De la década del 70 para acá, se empezó a utilizar la historieta como documento, como documental. ¿Y quién fue el primero que lo hizo? Westergel, haciendo la vida del Che Guevara y la vida de Evita.
Él fue el primero en utilizar la historieta como algo documental. Manuel, quiero concluir esto agradeciéndote tu presencia, siempre surgen muchos temas. Estás en Mericué siempre dando clases. Estamos ahí dando clases. Y otra actividad muy linda que queremos agradecer siempre es al gremio ANSAFE, que con el gremio trabajamos con todas las escuelas primarias de la región, llevando un taller de historietas que se lo brindamos a los alumnos de forma gratuita, utilizándolo como una herramienta pedagógica dentro del aula. Y lo que tienen que hacer las escuelas primarias es llamar al gremio y solicitar el taller, y nosotros vamos y los visitamos. Nos va a quedar algo para decir algo más. Decime en un minuto la revista digital. Bien, estamos trabajando en una revista digital que se llama Tu Revista Emprendedora. Ahí estamos 4 integrantes del grupo produciendo historietas para esa revista. Una revista muy interesante que es justamente para emprendedores. Y también siempre nosotros produciendo nuestra propia revista, que es Revista Pandora, que está ya en imprenta. Ah, bien. Así que... Vuelve Pandora también. Vuelve Pandora también, peleándola. Pero perfecto, muy bien. Fue nuestro gran encuentro. Eliana Prieto estuvo en control técnico. También le agradecemos a Alejandro Boferi en Televisión Regional Rosario. También a Manuel de Feo, que está en estudios. A todo Ver TV, que por supuesto es el espacio en la región sur de Santa Fe. A la gente de Televisión Regional Rosario. A Flow a través de Chacra TV. Estamos llegando por esa red de Flow. Y en las redes sociales también. El gran encuentro, programa designado Embajador de la Paz. Un gusto haberlo compartido, disfrutado y jugado con todos ustedes. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Chau, chau.